¿Te gustaría saber cómo aprender español de manera efectiva, rápida y disminuyendo al máximo la curva de aprendizaje? Quédate en este episodio porque el día de hoy voy a tener una conversación con ChatGPT en donde voy a hacerle esas preguntas que todos tenemos sobre el aprendizaje de idiomas para que así podamos entender cuál es la mejor forma de lograr la fluidez. Imagination. Bienvenidos a este episodio. El día de hoy vamos a tener una conversación bastante interesante con ChatGPT. Yo creé un prompt y a través de este prompt le pedí que se convirtiera en el mejor y en el más experto en el aprendizaje de idiomas. Así que creo que va a estar muy interesante. También hay preguntas que he visto en internet y que son bastante comunes, que la gente hace en blogs, en videos de YouTube. Y creo que hacerle estas preguntas a ChatGPT va a ser bastante iluminador e interesante. ¿Qué tal, Chat? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola Juan, muchas gracias. Aquí lista y con todo el norte mexicano para darle sabor a esta charla. Así que vamos a ponernos cómodos y sin rodeos. Tú dispara las preguntas y yo te suelto lo más directo que se pueda. El día de hoy queremos entender, tanto yo como la audiencia, cuál es la mejor forma de lograr la fluidez en un idioma. Y me gustaría empezar por preguntarte, ¿qué es lo que dicen los expertos del aprendizaje de idiomas? ¿Cuál es la mejor forma de empezar a adquirir un idioma cuando no tienes ningún tipo de experiencia previa? Es decir, es tu segundo idioma. La mejor forma de empezar a aprender un idioma, sobre todo si es tu segundo idioma, es sumergirte desde el día uno en escuchar cosas que entiendas y que te llamen la atención. Los expertos te dicen que antes de obsesionarte con gramática, te llenes de input comprensible. O sea, escuchar y ver material que más o menos puedas deducir. Y no solo eso, sino repetirlo en voz alta. Así que en resumen, olvídate de empezar memorizando reglas y mejor arráncate con escuchar y hablar, aunque sea con errores, porque así se suelta la lengua de verdad. Pero, ¿por qué no empezar por aprender las reglas gramaticales? ¿Por qué no empezar por entender la estructura del idioma? He escuchado a muchas personas que dicen, es que yo no puedo aprender un idioma si no conozco la estructura, si no conozco las reglas, aunque sea las reglas básicas. ¿Por qué los expertos dicen que no se tiene que empezar por ahí? Mira, te lo voy a decir clarito. Las reglas son como el esqueleto, pero si no tienes músculo ni piel, o sea, si no tienes oído ni práctica, ese esqueleto no te va a servir de nada. Los expertos lo que dicen es que si empiezas con pura gramática, te llenas de reglas en la cabeza, pero a la hora de querer hablar, te frenas, porque estás pensando en si usas el artículo correcto o si el verbo va así o asá, y al final no sueltas ni una frase. Entonces, la razón por la que no se empieza por ahí es porque primero necesitas acostumbrar tu oído, acostumbrar tu boca a cómo suena el español, y ya luego esas reglas van a caer en su lugar de forma natural. Es como aprender a bailar. Primero mueve los pies al ritmo y ya luego te explican los pasos. Ahora, entiendo que hay que empezar por usar input comprensible y que esto es algo que poco a poco nos va a ir llevando a lograr hablar o a decir nuestras primeras frases o palabras, ¿cierto? Pero aquí tengo otra pregunta. Si tú empiezas por hacer eso, ¿en qué momento deberías empezar a hablar el idioma? Esa es una muy buena pregunta y te la contesto así. Deberías empezar a hablar desde antes de sentirte listo. O sea, no hay un momento mágico donde digas, ahora sí, ya domino el input y ya puedo hablar. Más bien, en cuanto tengas unas cuantas frases o algunas palabras que ya medio entiendas, empieza a usarlas. Aunque sea decirlas en voz alta tú solo, o aunque sea intentar decirle algo a alguien, porque la práctica de hablar es la que realmente te va a destrabar la lengua. Así que la respuesta es, no esperes a sentirte listo, empieza a hablar desde el día que puedas decir una frase, aunque te equivoques. Bien, pero también es verdad que en general escucho a muchas personas que les cuesta hacer esto, porque pues es una cuestión de vencer paradigmas que tenemos en nuestra cabeza, de quizás ponernos incómodos, porque claro, bueno, hablar desde el primer día o hablar antes de estar listo no es algo que cualquiera pueda hacer, porque quizás nos hace falta confianza en nosotros mismos o pensamos demasiado en lo que otros pueden pensar de nosotros. ¿Cuál sería la clave para alguien que sufre con estas cosas en su cabeza? Totalmente, y que entiendo perfecto. Es normal que a la gente le cueste porque básicamente nos incomoda sentirnos como niños otra vez, ¿no? Hablando como si no supiéramos nada. Así que la clave aquí es simple. Tienes que abrazar el error y reírte de ti mismo. O sea, en vez de pensar que te vas a ver mal, piensa que cada error es como un punto a favor porque es una oportunidad de aprender.
Y si te equivocas, pues te ríes y sigues adelante. Además, piensa que la mayoría de la gente no está juzgándote, la mayoría está admirando que le estés echando ganas. Entonces la clave es, acepta que vas a sonar raro al principio, hazlo con humor y entiende que ese es el camino inevitable para llegar a hablar bien. Bien, bien, me gusta. Entonces, ahora háblame un poco sobre el camino con el Comprehensible Input, porque, bueno, ya me dijiste que esa es la mejor forma de hacerlo, pero en el día a día, ¿cómo se ve una estructura de tu estudio o de tu adquisición del idioma con el Comprehensible Input? Si, por ejemplo, nada más tienes, yo qué sé, 15 minutos o máximo 30 minutos al día para dedicarle a esto. Hablando de una persona común y corriente. Claro, te lo pinto así en el día a día y con poquito tiempo. Before continuing with this video, I just want to remind you that in the third link in the description of this video, you can get access to the Spanish Hacks membership. In the Spanish Hacks membership, you're gonna get access to native Spanish teachers who are gonna help you to reach fluency in Spanish this year. But if you don't feel ready for that yet, then go to the second link in the description of this video and join my Patreon, where you'll get access to weekly Spanish lessons for beginners, intermediate students, and mini episodes of my podcast with a full transcription and a vocabulary list, so that you can get to the next level. Not to mention that in the first link in the description of this video, you'll get access to free short stories in Spanish that'll hit your inbox every other day. Now, let's continue with the episode. Si tienes solo 15 o 30 minutos al día, lo que vas a hacer es dividir ese tiempo en 3 partes muy sencillas. Primero, unos 10 minutos de escuchar algo que entiendas más o menos, que te guste, que sea interesante para ti y que no te aburra. Puede ser un mini video, un podcast cortito, algo que tenga visuales si es posible, para que tu mente vaya ligando imágenes con palabras. Luego, otros 10 minutos de shadowing, que es repetir en voz alta lo que escuchas, aunque sea solo frases sueltas. No lo tienes que hacer perfecto, solo imita el ritmo y la entonación. Y los últimos 5 o 10 minutos intentas decir algo tú mismo usando esas mismas frases o esos bloques de palabras. Básicamente es escuchar, repetir y luego crear algo propio con eso. Con eso, aunque sea media hora al día, le estás dando a tu cerebro el input necesario y poquito a poco vas a empezar a hablar. Ok, de acuerdo. A ver, bueno, entonces si entendí bien, lo que alguien debería hacer o lo que deberíamos hacer para adquirir un idioma de manera eficaz con poco tiempo sería 10 minutos de consumir algo del idioma, 10 minutos de hacer shadowing, o sea, repetición y tratar de imitar el acento, la forma en la que lo dice la persona del video, y después tratar de crear algo nosotros mismos, ¿cierto? Con lo que hemos aprendido. Quizás grabar un video hablando un poquito en español. ¿Es así como lo planteas? Exactamente, le diste al clavo, así tal cual lo planteas. Esa es la estructura sencillita pero súper efectiva. Y como dices, si al final de esos 30 minutos puedes incluso grabarte diciendo una frasecita o practicando en voz alta, mejor aún, porque así también ves tu progreso y te acostumbras a escucharte a ti mismo. Y sí, con eso en 15 o 30 minutitos al día, de verdad que vas a notar cómo vas avanzando sin necesidad de estar ahí horas y horas. Así que así de sencillo es. Oye, y hay una pregunta que se repite mucho entre la gente, que es ¿cuánto tiempo me va a tomar lograr la fluidez en un idioma? Y pongamos el caso del español, que es la mayoría de mi audiencia. ¿Cuánto tiempo o de qué depende el tiempo que a alguien le toma aprender o adquirir un idioma? Porque yo he visto personas que adquieren un idioma rapidísimo y he visto a personas que les toma quizás el doble o más tiempo en lograr el mismo progreso que otras personas. Sí, esa es la pregunta del millón y la verdad es que la respuesta es que depende de un montón de factores. Pero te lo resumo en lo más importante. Depende de qué tan constante seas, de cuánto contacto te das con el idioma y de qué tanto te atrevas a usarlo. Hay gente que en 6 meses de estar hablando todos los días ya puede tener conversaciones bastante fluidas en español, mientras que otros que lo hacen una vez a la semana, pues les va a tomar más tiempo. También depende de si tienes oportunidad de hablar con nativos, de si te expones a situaciones reales y de tu actitud. Si te equivocas y lo tomas con humor, vas a avanzar más rápido. Así que el tiempo varía, pero si eres constante y sigues algo como lo que dijimos, en unos cuantos meses puedes tener una base sólida y en menos de un año puedes sentirte bastante cómodo hablando. De acuerdo, ese es el escenario ideal, digamos. Ahora, pues también es verdad que hay muchas personas que lo que más les cuesta es hablar. Eso, ¿cómo lo resolvemos? Pues mira, la manera más efectiva de resolver eso es que te pongas en situaciones donde hablar sea inevitable
aunque te dé un poquito de miedo. Por ejemplo, unirte a intercambios de idiomas, aunque sea en línea, o tener un tutor o un compañero con quien practiques de forma regular. La idea es que el mar es un espacio seguro, donde te equivoques sin pena, y poco a poco vas ganando confianza. También puedes hablar solo, describiendo lo que haces en tu día o narrando tus actividades en español. Al final, la única forma de resolver el miedo a hablar es hablando, pero rodeándote de gente que te apoye y que no te juzgue. Y así poco a poco vas a ver que se vuelve más fácil. De acuerdo. Y también otra cosa que mucha gente dice es, oye, es que yo no tengo gente a mi alrededor que hable español o que hable el idioma que estoy aprendiendo. No hay grupos aquí que se reúnan para practicar idiomas. Y esas son las cosas que normalmente la gente dice. No sé si son reales, a veces creo que son excusas, pero bueno, es lo que algunas personas comentan en YouTube, en blogs y cosas así. ¿Cuál sería la solución para ese problema? Claro, eso lo escuchamos un montón y la verdad a veces sí es una realidad y a veces, como dices, es más una excusa que nos ponemos. Pero la buena noticia es que hoy en día con el internet tienes acceso a un montón de comunidades en línea. Puedes unirte a intercambios virtuales, grupos de conversación por Zoom, aplicaciones donde la gente quiere practicar idiomas o incluso encontrar compañeros de intercambio que viven en otros países. Así que la solución es meterte a esos espacios digitales que sí existen y son súper accesibles y dejar de esperar a que haya un grupo físico en tu ciudad. Porque la verdad es que ya necesitas eso. Con que tengas una conexión a internet, puedes encontrar a alguien para hablar español y así practicar sin problema. También te quería preguntar un poco sobre la cuestión económica, porque, bueno, ya me diste una estrategia, ya me diste una estructura en la que las personas podemos adquirir un idioma. ¿Qué tanto depende eso de cuánto presupuesto tienes? O una mejor pregunta sería, la efectividad de adquisición de un idioma, ¿qué tanto depende de tu posibilidad adquisitiva? La verdad es que la cantidad de dinero que tengas no es el factor principal para aprender un idioma. Claro que si tienes presupuesto para clases o tutores, pues te puede dar un empujón y una estructura más guiada, pero no es indispensable. Hoy en día tienes un montón de recursos gratuitos o muy baratos en línea. Videos, podcasts, aplicaciones con versión gratuita, comunidades en redes sociales donde la gente practica y todo eso lo puedes aprovechar sin gastar mucho. Entonces, en resumen, el factor económico puede ayudar si quieres algo más personalizado, pero no es un obstáculo. La efectividad depende más de tu constancia y de usar bien esos recursos gratuitos que de cuánto dinero tengas. Excelente. Bien, esa por el lado de la gente que quizás no tiene tanto presupuesto. Ahora, la gente que tiene mucho presupuesto en sus manos, ¿cómo lo puede usar de una manera más efectiva? ¿Cómo no gastar en todo lo que pueda y a ver si me funciona, sino usar esa posibilidad que tienes de la mejor manera? Claro, si tienes un buen presupuesto para invertir en aprender un idioma, lo mejor es que lo uses de forma estratégica. En vez de gastar en 1000 cosas al azar, enfócate en lo que realmente te va a dar un impulso. Por ejemplo, puedes invertir en un tutor personal que se adapte a tus necesidades específicas y te dé retroalimentación constante, o en cursos que realmente estén bien estructurados y sean de calidad. También puedes usar tu presupuesto para experiencias de inmersión, como viajar a un país hispanohablante o participar en estancias cortas de lenguaje. La clave es invertir en calidad y personalización, no en cantidad de recursos. Allí aprovechas al máximo tu dinero y avanzas de manera más rápida y efectiva. ¿Y cómo se elige a un profesor? Porque, bueno, cada quien tiene su metodología y su forma de trabajar, pero bajo esta metodología o esta forma de adquirir un idioma, que es la más efectiva y de la que estamos hablando, ¿cuál sería el tutor ideal? ¿Cómo es él en su personalidad, pero también cómo es él en su manejo de la clase y en su metodología? Buenísimo, pues te lo digo así. El tutor ideal para este enfoque no es el que se la pase explicándote reglas gramaticales todo el tiempo. Es alguien que te pone a hablar, que te corrige con paciencia y que te da mucho input comprensible, o sea, que te expone a escuchar y hablar desde el día uno. En su personalidad debe ser alguien que te haga sentir cómodo, que te motive a equivocarte sin miedo y que te anime a hablar lo más posible. Y en cuanto a su metodología, debe enfocarse en bloques de construcción del idioma, en hacerte hablar de situaciones reales, en practicar shadowing, o sea, repetir en voz alta, y en ponerte a usar el español de manera activa. En resumen, el tutor ideal es más un facilitador que un conferencista, alguien que te hace hablar y que te guía con un enfoque práctico y natural. Vamos a pasar a las preguntas rápidas. La primera pregunta que tengo para ti es, ¿cuánto tiempo se necesita para tener o para llegar a un nivel en donde pueda mantener una conversación decente? Mira, siendo directos, si le dedicas unos 30 minutos al día de forma constante, en unos 3 a 6 meses ya puedes tener una conversación decente en español. Obviamente depende de la persona, pero en ese rango de tiempo, si eres constante y hablas desde el principio, ya deberías sentirte cómodo platicando. ¿Se puede aprender solamente con aplicaciones?
aprender solo con aplicaciones te puede dar una base, pero no te va a llevar a la fluidez real. Las apps son como un calentamiento, pero necesitas interacción real, hablar con personas y escuchar el idioma en contextos auténticos. Así que las apps ayudan, pero no son el camino completo. Hablando de los que aprenden español, ¿qué es lo que deben aprender primero? Lo primero que deben aprender son frases básicas y sonidos del idioma. O sea, antes de meterse con gramática, que aprendan a saludar, a pedir cosas sencillas y a entender las expresiones más comunes. Y también que practiquen los sonidos del español para que su oído se acostumbre. Con eso como base, ya luego pueden ir construyendo todo lo demás. ¿Cuáles son los sonidos bases del idioma? Bueno, pues en español los sonidos base que tienes que dominar primero son las 5 vocales, que siempre suenan igual, A, E, I, O, U, y luego consonantes clave como la R, la RR, que es la R fuerte, la J, que suena como una especie de J en la garganta, y la Y o Y, que en muchos lugares suena como una Y suave. Si dominas esos sonidos básicos, ya tienes una super base para sonar más natural. ¿Qué español debería aprender? O sea, si yo me quiero comunicar con la mayor cantidad de personas, ¿cuál es el español que debería aprender? Mira, si quieres comunicarte con la mayor cantidad de gente, lo mejor es aprender un español neutro o estándar, que no esté demasiado cargado de regionalismos. Por ejemplo, el español que se enseña en muchos cursos o el español más neutral que se habla en medios internacionales. Ya luego, si quieres, le puedes dar un toquecito de alguna región, como el español de México del Novetes, para que le pongas tu propio estilo. Pero la base es un español neutral que te sirva en cualquier país. Bien, bueno, en mi experiencia, y a ver qué tú piensas, pero yo ahí diferiría un poco. O sea, no estoy tan de acuerdo. Yo creo que la gente tiene que elegir un español desde el principio. O sea, a lo mejor no sabes cuál, pero oye, que tengo más relación con gente de México. Bueno, pues enfócate en el español de México, no en un español neutral, porque realmente si te enfocas en un español neutral, después no vas a tener la capacidad de comunicarte ni con los mexicanos, ni con los de España, porque no vas a entender en el día a día con los regionalismos que utilizamos. Fíjate, tienes un muy buen punto y me gusta que lo menciones. La verdad es que también tiene mucho sentido leer desde el principio un español de una región si sabes que vas a tener más contacto con gente de ahí. O sea, si vas a tratar mucho con mexicanos, pues sí, tiene todo el sentido que te enfoques en el español de México para que entiendas sus modismos y su forma de hablar. Y eso te va a hacer sentir más parte de la conversación. Así que estoy de acuerdo contigo. Si ya tienes una conexión con un país o una región, mejor eliges español desde el principio y así vas a entender más fácil y sentirte más en casa. ¿Qué hacer si me trabo? Es decir, cuando estoy hablando un idioma que no es el mío, que estoy aprendiendo, y normalmente la gente no tiene paciencia porque, ay, hablo muy lento y hablo así. ¿Qué debería hacer? Mira, lo primero es que te des permiso de trabarte sin estrés. O sea, si te atoras, usa frases salvavidas como decir, a ver, déjame pensar o cómo se dice para ganar tiempo. La mayoría de la gente tiene más paciencia de la que crees y si no, pues ni modo, es parte del proceso. Además, cada vez que te trabas y sigues adelante, estás entrenando tu cerebro para la próxima vez. Así que tómatelo con calma, usa esas frases para darte un respiro y sigue adelante sin miedo. Bien, me gusta. Oye, ¿y cómo soltar el inglés? Porque claro, cuando uno está aprendiendo un idioma, el inglés es ese idioma puente y es muy fácil caer en, ay, bueno, cuando ya no puedo decir algo, mejor empiezo a hablar en inglés. ¿Cómo dejar de usar el inglés como salvavidas? Sí, es súper común que el inglés se convierta en esa muleta y la forma de soltarlo es ponerte pequeñas reglas, como decirte a ti mismo, voy a intentar no usar ni una sola palabra en inglés en esta conversación, aunque tenga que dar rodeos en español. También puedes usar sinónimos o describir lo que quieres decir, aunque sea con palabras simples. La idea es obligarte un poquito a pensar en español, aunque al principio te tome más tiempo. Con la práctica te vas a acostumbrar a dejar el inglés de lado y a confiar más en tu español. Bueno, pues a ver, dime cuáles son los errores típicos que cometemos al empezar a aprender un idioma. Sí, claro. Te digo unos cuantos clásicos. Un error típico es querer traducir palabra por palabra desde el inglés en lugar de pensar en ideas completas en el nuevo idioma. Otro error es tenerle miedo a equivocarse y no hablar lo suficiente, porque así no avanzas. También está el enfocarse demasiado en la gramática al principio y no darle prioridad a escuchar y hablar. Y por último, compararse con otros en lugar de enfocarse en tu propio progreso. Así que evita esos errores y te va a ir mucho mejor. Súper. Oye, ¿algo más que le quieras decir a la gente que nos está viendo? ¿Algún consejo o algún mensaje que les quieras decir antes de irnos? Claro, pues a todos los que nos están viendo y escuchando, el mejor consejo es disfruten el proceso y no se tomen demasiado en serio sus errores. Cada paso que dan, aunque se equivoquen, nos está acercando a hablar mejor. Así que diviértanse, hablen desde el día 1 y recuerden que aprender un idioma es más como armar un rompecabezas que como seguir un manual. Así que adelante y a disfrutar el camino. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal de Juan y activen la campanita para que no se pierdan ningún otro episodio. Y así seguimos aprendiendo y divirtiéndonos juntos. Y si tienes más preguntas para un siguiente episodio con la inteligencia artificial, no te olvides de dejar
tus preguntas aquí en los comentarios. Nos vemos.